Va teniendo roja para el equipo de Iribucuá, juega hacia la punta, o hacia la zona del medio campo en este caso. Va presionando el equipo de Iribucuá, va teniendo el equipo del representativo de Primavera de Iribucuá que está teniendo la pelota. Ahí roba la pelota Fabricio Cuenca. Este es Fabricio. A ver qué hace Fabricio hacia la punta izquierda, el avance para el equipo de Iribucuá que busca el primero del partido. Sigue Cuenca, va insistiendo Fabricio. A aquel costado aparece Fabricio Cuenca. Ya está la marca por parte del jugador de Primavera, saca un costado, habrá lateral, corresponde para el equipo de Iribucuá, dice el árbitro. Así es, partido bien disputado, ambos equipos que hasta aquí 0-0, ya está buscando su gol también, ambos equipos, creo que partido importante, ya es la final y por ende ambos equipos están con todo buscando ya su gol para ganar el partido. Sí, así mismo avanza Iribucuá, peligro de gol, atención justamente cuando iba a patear el jugador Luis Alejandro Chamorro, ahí se repone el defensor, le quita la pelota. Ahí ya va presionando de vuelta el equipo del representativo de Iribucuá que busca el primero del partido. Iribucuá que juega con Eric Esteban Recalde, Tobías de Mirduré, Arlan Amarilla, Mateo Franco, Arlan Jesús Rojas, Luis Alejandro Chamorro, Fabricio Cuenca, Dylan Maidana Enciso, Juan Jiménez, Luis Otazú, Mateo Díaz, Richard González y Dylan Mailín. Es el equipo del profe Carlos Jiménez y Marcos Acosta, el que dirige técnicamente a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Gilberto. Así es, solo el onceno que presenta el equipo de Iribucuá. Hasta aquí 0-0, partido interesante. Ambos equipos están buscando su gol también, porque es un partido importante que se está jugando la categoría sub-7. Sí, el equipo de Iribucuá y Primavera, el equipo de Primavera que está jugando con Marcos Andrés Céspedes, Prieta Benítez, Joel Darío Ayala, Lucas González, Edgar Ayala, Igor Barrios. Así también está Lian Ayala, Elías Monjes, también Ian López Vera, Dylan Cardoso Calastra, Lian Daniel Miranda, Arturo Vidal Sanabria, Oscar Arturo Garay, la planilla del conjunto del representativo de Primavera de Iribucuá que está jugando entonces aquí con el equipo de Iribucuá. Este es el partido que corresponde entonces a Copa. Vamos a confirmar aquí el Gilberto donde se juega este compromiso Iribucuá ante este representativo por la Copa de Oro final en esta categoría sub-7. Bien, pelota que va lentamente hacia uno de los costados, intercepta aquí el jugador de Primavera, presiona bien Rojas, saca un costado, la presión por parte de Alan Rojas, habrá lateral que corresponde para el equipo de Iribucuá, que va a permanecer en zona de ataque, a buscar el primero del partido, marcador que sigue 0-0, categoría sub-7, entre Primavera y Iribucuá, saca hacia adelante Copa Estrella del Norte, estamos en vivo aquí por Pulso es por más. Balón que va a quedar en poder del jugador Arlan Amarilla. Juega hacia adelante el jugador del representativo Iribucuá, presiona bien. Primavera y recupera aquí el esférico. Va hacia la punta derecha. Ahí la marca por parte del jugador Luisito Chamorro. Continúa Chamorro en la presión. Ya hubo falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para Primavera. Así es, ahí intentó Chamorro, pero no pudo pasar esa pelota, va a hacer falta y tiro libre para el equipo de Primavera. Balón hacia la banda derecha, tiro libre que corresponde para el equipo de Primavera. Va a levantar el centro. Ahí acomodando también a su defensa el arquero Eric Esteban Recalde. Ahí el balón que queda ahí cerca, resta quitando del fondo el jugador de Iribucuá, se complica allí, ahora sí, va a complementar esa salida. Chamorro saca un costado y termina el compromiso, señoras, señores. Terminó con este marcador final. El representativo de Iribucuá 0, Primavera 0. Termina este compromiso, creo que se define esto a través de las tandas penales, Gilberto. Así es, esto se define a partir de los 12 pasos en la tanda en penal, en este caso. Vamos a ver qué pasa en esta tanda, pero se va a definir
en la tanda de penales entre Grigucua y Primavera, categoría sub-7. Bien, vamos a conocer a través de la tanda de penales en esta categoría sub-7, Copa de Oro, gran final aquí desde el Estadio Municipal Tigres Ramírez, aquí desde Curuguatí. En esta categoría que terminó 0-0, se va a definir a través de la tanda de penales. Esto se tiene que definir hoy, obviamente, de esta gran final Copa de Oro, categoría sub-7, Campeonato Estrella del Norte, que vamos a tener varios partidos el día de la fecha. Nosotros vamos a llevar 3 compromisos a través de la pantalla de Pulse Sport Más. Creo que los 3 equipos que clasificó que llegó a esta final es la sub-7, 8 y la sub-10 de Grigucua. Tal cual, así es, Gilberto. También vamos a transmitir el otro compromiso en categoría sub-8 que se viene a continuación. Es el partido también contra el equipo de Primavera de Upita ante el equipo de Grigucua. También gran final Copa de Oro en esa categoría sub-8. Y un poquito más tarde transmitimos también el partido entre Mariscal López y Grigucua. Ese compromiso corresponde a la sub-10. También la Copa Amistad se va a jugar ese compromiso. Bueno, ya se van ubicando los jugadores para la tanda de penales. Ya van eligiendo a los penaleros uno y otro equipo. Así que se viene esta definición desde el punto penal para conocer al campeón de esta categoría sub-7. Final Copa de Oro. Ahí primer penalero en el conjunto de Grigucua, vamos a confirmar. Sí. Patea primero Grigucua en este caso. Es el 9, Tobías de Mirduré, el capitán. Va a rematar el primer penalero. Va Tobías. Va a rematar Duré. Tobías le pegó el arquero. Y el aplauso que recibe la afición deportiva. Le intuyó muy bien el portero Gilberto. Sí, le atajó bien esa pelota el porterito a Tobías. Entonces que no pateó tan bien porque ahí se quedó el portero y se quedó con esa pelota. Va Primavera, el número 3 remata afuera, remató afuera también, falló el jugador de Primavera, entonces esto sigue 0-0. Primer penal, ambos desperdiciados. Está 0-0. Sí, ahora señor. va Grigucua. Va el guardameta, Recalde, le va a pegar, a ver, atención el remate, el arquero también intuyó, sacó con las piernas. Sí, viene el porterito de vuelta que le ataja con el pie esa pelota. Y el arquero también va a rematar por el equipo de Primavera de Upita. Vamos a ver. Ya se toma la posición, remata, atención, le pegó. El arquero de vuelta, señoras y señores. Bueno, está haciendo figura los porteros. Sí, hasta aquí bien los porteros. Atajó entonces el arquerito de Grigucua. Bueno, 0-0. La definición también, así como fue el partido. Va a rematar Luis Alejandro Chamorro. Va Luis, le pegó. Gol. Gol del representativo de la Escuela de Fútbol de Grigucua, señoras y señores. Lo hizo Luisito Chamorro, Gilberto. Muy bien pateado ese penal a través de Chamorro, que marca el primero del equipo de Grigucua. Va Primavera, que va a buscar el empatar la serie. Esta tanda de penales. Se va acomodando el número 11 para el remate. Ahora sí autoriza el juez. Va, remató afuera y el aplauso para la gente de Grigucua, señoras y señores. Ahí remató afuera Gilberto. Así es, no pudo acertar el arco el jugador de Primavera. Ahora va Grigucua por el cuarto. Va el número 11 por el lado del conjunto de Grigucua. A ver, no tenemos en la planilla al número 11 este. A ver, atención, va a rematar, le pegó el arquero con el muslo izquierdo. Sí. Pudo evitar Gilberto, ¿eh? Así es, atajó hasta aquí 3 penales atajados por el portero de Primavera. Y tengo entendido, tiene que convertir sí o sí el jugador de Primavera. Atención, le va a pegar, le pegó el arquero, sí señor. El arquero, bueno, hay todavía posibilidad. Tiene que atajar el arquero de Primavera, si no, gana Grigucua. Así es. Alan Rojas se va a rematar. Así es. Va Alan Rojas, se va, tiró afuera. Erró el arco Alan Rojas. Y bueno, todavía está con vida el equipo de Primavera. Vamos a ver si es que puede convertir para empatar
la tanda de penales, Copa de Oro, categoría Sub 7. Atención, le va a pegar, le pegó el arquero y campeón en esta categoría. El equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, que se abrazan. Así de esta manera entonces, con el gol, el único tanto en la definición de tanda de penales. Sí. Y en el partido Gilberto lo hizo Luis Alejandro Chamorro. Así es, Chamorro marcó el gol, el único gol en la tanda de penales, y el portero después se hace figura también. Triunfo importante, título conseguido por la Sub-7 de la Escuela de Fútbol de Iribucuá, Blas Antonio. Sí, se queda con el título entonces. La Escuela de Fútbol de Iribucuá se impuso en la tanda de penales. Y un poquito más tarde, en instante, nosotros retornamos ya para el siguiente partido, donde van a protagonizar de vuelta Iribucuá con Primavera, pero ya en las siguientes categorías. Categoría Sub 8, final también, gran final, Copa de Oro se viene ya en instante. Nosotros retornamos ahí, quedamos con las imágenes, Gilberto. Así es.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo partido, la categoría sub-8. Recién terminó la categoría sub-7, donde ganó su partido la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Ahora, en minutos, arranca lo que es la sub-8. Entonces, entre Iribucuá y Sport Primavera de vuelta a Blas Antonio. Sí, retornamos, Gilberto, ya para este siguiente compromiso. Van a estar jugando el representativo de Irucuante Primavera de vuelta, pero esta vez ya en la categoría sub-8. Va a mover la pelota el equipo de Iribucuá, tengo entendido. Vamos a ver, ahora creo que se va a sortear quién mueve ese esférico. Va a arrancar el compromiso, señoras, señores. Iribucuá con Primavera, categoría sub-8. Iribucuá que juega con Robinson Miranda, Ricardo Monjes, Roberto Acosta, Xavi Pascual López, Elías Fretes, Tiago Monjes, Bautista Sanabria, Alexis Peralta, Armando Pereira. Cuando el árbitro ya autoriza, mueve la pelota Primavera. En marcha este compromiso. Iribucuá va Primavera, gran final Copa de Oro, categoría sub-8, Gilberto Brites. Así es, este es el segundo partido donde la Iribucuá va a buscar también su título, la sub-7. Gol de Luis Chamorro. Por Chamorro fue triunfo en la tanda de penales, la categoría sub-7 que se consagra campeón en este campeonato, Blas Antonio. Sí, señor, continúa con la planilla que, bueno, está Armando Pereira, como decíamos, Carlos Velázquez, Brian Cardoso, Julio Candia, Aarón Caje, Uber Villalba, Dana Jiménez, Moisés Rodríguez, la planilla del equipo sub-8 de Iribucuá, Gilberto Brites. Así es, entonces la sub-8, la planilla completita. La de Primavera tenemos. Bueno, ahí está entonces. Saludos a toda la gente que está siguiendo la transmisión también. Puede dejar su comentario, seguirnos, a suscribirse a nuestro canal de YouTube también. Estamos en vivo aquí en la ciudad de Cruguatí, Estadio Municipal Tigres Ramírez. Una linda cancha, lindo predio deportivo. Avanza Primavera, resta quitando desde el fondo del equipo del representativo de Iribucuá. Desde el fondo intenta salir entonces aquí Fretes. Balón que se cae o se escapa en este caso. Quería evitar el lateral Uber Villalba, no lo consigue. Lateral para el equipo de Primavera que ya lo hace. Adelanta la pelota, creo que no, va a ser servicio desde el arco. Pensé que iba a ser córner para Primavera. El árbitro indica que va a ser saque de meta para el equipo de Iribucuá. Así es, saque de meta de su arco para el portero Miranda. Saludos a la gente que está viendo el partido, la familia Silvino Alderetti Familia, que apoya la transmisión y apoya también a la escuela de fútbol de Iribucuá, Blas Antonio. Bien, gracias a la gente que está compartiendo con nosotros, compartiendo la transmisión. También saludamos a Luz Vera, la mamá de Luisito Chamorro, justamente el autor del único penal. gol en penales. Entonces, por ende, se consagra campeón el equipo de Iribucuá. Saludos entonces para la señora Luz Cabrera. Luz Vera. Vera, digo bien. Luz Vera, ahí está. Así mismo, Gilberto. Bien, habrá córner, servicio de esquina, corresponde para el cuadro del representativo de Primavera. Córner, punta izquierda, posibilidad de levantar, posibilidad de cargar. Y en el centro lo resta quitando muy bien desde el fondo. Otra vez queda para el jugador de Primavera. Falta, dice el árbitro. La falta fue de Armando Pereira, según indica el juez. Peligroso tiro libre para Primavera. Así es, un tiro libre importante consigue el equipo de Primavera. A ver, acá va a trabajar Miranda. Travesaño y afuera se salva Iribucuá. Sí, se salvó acá Iribucuá, un tiro libre importante por el travesaño. Entonces desperdicia una ocasión clara Primavera y se salva el equipo de Iribucuá. La más clara del partido. Sí, Gilberto, señor, en estos minutos del partido. Va a salir desde el fondo Iribucuá con Elías Fretes. Va a sacar Elías. Con la pierna zurda saca Fretes. Balón para Villalba. Deja para Tiago Monjes. Otra vez el jugador, en este caso Monjes, le presiona
Y ahora vuelve a recuperar Villalba. Sale Villalba hacia el costado izquierdo. Vuelve a perder también ante la presencia del número 10 del conjunto de Primavera. Va Pereira. Fretes. Ahora el que saca es Fretes. Balón que va quedando otra vez en poder del jugador Primavera, que va presionando bien en este arranque del partido. Arrancó bien Primavera, presionando mucho. Y le molesta mucha molestia para los jugadores de Grigua para tratar de tener un poco la pelota, porque con la presión alta del equipo de Primavera. Sí, así mismo, por eso le cuesta un poco a Grigua tener un poquito la pelota. Presiona bien la gente de Primavera. Ian Carlos aquí comete falta, va a ser tiro libre. Tiro libre que corresponde para Primavera. Así es, otra pelota más para el equipo de Primavera. Hasta aquí está ganando toda la falta. Fretes. Ahí presiona Villalba. Va a quedar ese esférico para el que luce con la 17. Es Brian Cardoso. Saca desde el fondo de vuelta. Ahora baja bien el número 31, Tiago Monjes. A ver, el árbitro indica. Bueno, paró el juego, tengo entendido, porque hay dos hombres sentidos, Gilberto. Sí, dos jugadores sentidos. Hasta aquí 0-0. Los primeros 5 minutos del partido. Categoría sub-8. La sub-7 ya ganó su partido. El primer partido, gol de Luis Chamorro. El único gol en la tanda de penales. Y se consagra campeón entonces la categoría sub-7. Está sentido el jugador de Primavera. El que participó también es Brian Cardoso, que ya está otra vez de pie. Gilberto se recuperó totalmente el número 17. Pero el que está sentido todavía es el jugador Primavera. Así es, la guardia del equipo Primavera entonces está sentido. Vamos a ver si sigue o pide cambio. Bien, paralizado el juego. 0-0 también este partido. Está presionando bien, como decíamos, Primavera, que ya tuvo una posibilidad de pelota detenida para abrir las cuentas, pero hasta aquí está 0-0. Le está costando todavía a Grigua. Vamos a ver si puede adelantar un poquito a partir de ahora también su línea y así presionar un poquito más también a la gente de Primavera, Gilberto. Así es, vamos a ver si sigue con esta presión alta también el equipo de Primavera. Hasta aquí está presionando bien, medio incómodo para los jugadores de Grigua. Vamos a ver si sale esa presión alta al equipo de la Escuela de Fútbol de Grigua. Sí, pero le puede favorecer también a Grigua eso. El espacio que está ofreciendo el equipo de Primavera con un contragolpe puede ser también una táctica muy importante que pueda utilizar el equipo de Grigua para abrir las cuentas. 0-0 el marcador. Ahora sí se va a reanudar. Está con todo el sol también los Antonio. Sí, va saliendo el sol. Después la buena lluvia que tuvimos también el día de ayer. Sí. Bien, va teniendo Primavera la pelota. Avanza al cuadro de Primavera. Bien, Fretes que se lanza al piso. Atención, Val para el primero. Gol. Gol de la Escuela de Fútbol de Primavera de Ibipitá, kilómetro 35. Abre las cuentas, señoras y señores. 1 para el conjunto de Primavera. 0 para Grigua. Sí, señor. Venía trabajando mejor el equipo de Primavera. Y aquí aparece el número 9 para empujar, para poner el primero del partido. Así es, acá llegó bien Primavera con una presión alta, recuperaron pelota y va con todo y ya marca el primero. Está ganando 1-0 el equipo de Primavera. Ahora Villalba intenta reaccionar rápido para la gente de Grigua. Le roba la pelota al número 2, avanza, le comete falta, sí, le empujó desde atrás. Y festeja la gente de Primavera esta falta también, Gilberto. Así es. Se está equivocando los jugadores de Grigua porque está haciendo mucha falta también cercana del área. Vamos a ver si qué pasa en esta. Va a corresponder tiro libre para el equipo de Primavera que busca ya el segundo. Aquí Villalba que intenta, atención. Peligrosamente rebotó en el jugador de Grigua, se va al córner. De vuelta Primavera, llega a inquietar el arco del conjunto de Grigua. El arco que defiende Robinson Miranda. Así es, está cerca de la portería de Miranda. El equipo de Primavera de vuelta consigue una pelota parada. Habrá servicio de esquina, ya se cumple el servicio. Atención, cabezazo, gol. Gol de Primavera, de vuelta. El segundo tanto, esta vez con golpe de cabeza. Señoras, señores, el partido que tiene otro nuevo marcador. Primavera 2,
Iribucuá 0. Bueno, llegó el segundo en este primer tiempo para Primavera, que ya marca con pelota parada, marca su segundo gol el equipo de Primavera de Iribucuá, que está ganando 2-0. Bien para esta jugada individual por parte del jugador de Iribucuá, ahora se frena. Ahí pone pausa, sufre la falta. Bien por Tiago Monjes, que sale con todo y gana este tiro libre, Gilberto. Así es, pelota interesante. Vamos a ver cómo trabaja en esta pelota parada. Y el propio Tiago Monjes para ejecutar el servicio. Deja para su compañero ahora. Viene el remate hacia el arco. Intercepta muy bien el defensor. Pone el muslo ahí para sacar hacia uno de los costados. Todavía no sale la pelota, dice el árbitro. Ahora sí despeja el defensor. Llegó aquí Iribucuá a inquietar un poco también a través de las pelotas detenidas. Sí, la primera llegada importante acá de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Entonces, que apelira, pero sacó bien esa pelota de vuelta los jugadores de Primavera. Cobró falta ahí, empujón por parte del jugador de Primavera. Al jugador, el que luce con la 7 es Uber Villalba. Tiro libre de vuelta para Iribucuá, que ahora sí va adelantando su línea, presionar un poquito más arriba cuando termina el primer tiempo. Sí, termina el primer tiempo. Tiene que trabajar mucho el técnico para esta segunda parte, para que pueda remontar el resultado. Hasta aquí 2-0 arriba, el Sport Primavera está ganando la categoría Sub-8. Bien, establecemos la pausa ya en instante. Retornamos para el segundo tiempo. Muy bien, ya de vuelta para esta segunda parte. Entonces la categoría Sub-8, Iribucuá está cayendo por 2-0. Vamos a ver si remontan esta segunda parte del partido, Blas Antonio. Gol. Gol de Iribucuá, lo hizo Uber Villalba, al que luce con la 7. Sí, señor. Llevó esa pelota y convirtió el descuento. El partido que tiene un nuevo marcador por Villalba. Ahora Primavera 2, Iribucuá 1. Así es, importantísimo este gol para la Escuela de Fútbol de Iribucuá, iniciando esta segunda parte, marcando ya el gol, y ahora seguramente va a salir con todo buscando ya el segundo y tratar de cuidar un poco también ahí atrás, no dejar tanto espacio, porque los jugadores de Primavera van a salir con todo, también buscar marcar más goles en esta segunda parte. Sí, señor, ya cambió de chip el equipo de Iribucuá en la segunda etapa. Arrancó con todo y este gol muy bien y le ayuda bastante. Sí, anímicamente esto le va también ayudar bastante a los chicos de Iribucuá. Va Pereira,
Sale la marca el jugador de Primavera. Saca un costado. Rebotó en el jugador Pereira. Lateral que ya lo va cumpliendo el equipo de Primavera. Va presionando ahora el equipo de Primavera de vuelta. Viene la marca. Resta quitando aquí el número 66. Es el jugador Julio Candia. Deja para Villalba, el autor del descuento. Sigue Villalba. Va hacia la banda derecha. Villalba pega en él. Esa pelota va a ser lateral para Primavera en su defensa todavía. Sí, va a ser salida para Primavera en esta. Trató ahí picar de vuelta a Villalba, pero se le juega fuera esa pelota. Va a ser saque lateral para Primavera. Se va a cumplir el servicio. El partido está 2-1 a favor del equipo de Primavera de Upita. El equipo del kilómetro 35. Habrá lateral que corresponde para el equipo de Primavera. Se va para cumplir lentamente el que luce con la 6. Ya va jugando. Bueno, pico fuerte, va a ser lateral para el equipo de Iribucua. Sí. Se va Villalba, Gilberto, para cumplir. Así es. Tiene pelota ahí Iribucua. Seguramente va a tratar de buscar directamente al área para que haya no sé, un rebote, algo para que pueda marcar ya el segundo. Balón que pica, queda para Candia. Aquí deja para su compañero Acosta. Sale Roberto Acosta. Balón para Villalba. Ahora el que lucha es el número 37 que ya pierde la pelota. Bien, se lanza al piso, sigue Primavera, busca el tercero, va con todo, sigue el jugador de Primavera, bien en la marca aquí, salió el arquero también, excelente la respuesta de Cardoso para despejar a un costado, era el 37. Sí. Es Alexis Peralta, oportuno el cruce de Peralta. Así es, va a ser pelota para el Sport Primavera que está ganando 2-1 su partido. La salida que corresponde ahora para Iribucua. Salida en falso por parte de Jimmy. Sí. Equivocadamente esa pelota. Que intercepta de vuelta la pelota del jugador de Primavera. Va a ser saque de meta. Cubrió a Costa esa pelota y ya va a ser saque de meta para Robinson Miranda. Así es. Ahí está, va a ser pelota para Iribucua, que arrancó con todo esta segunda parte. Vamos a ver si consigue el empate antes que se termine el partido. Uber Villalba, escapa de la marca, sigue Uber. Villalba bien para enganchar, sigue eludiendo marcadores ahora. Participa Julio Candia, con golpe de cabeza ahora le devuelve el defensor de Primavera. Con una pirueta pudo también interceptar, ahora sale Acosta. Roberto Acosta no quiere ninguna complicación, por eso saca un costado ese balón. Sí. Va a ser lateral para Primavera en ataque, Gilberto. Va a ser pelota para Primavera en ataque. Vamos a ver cómo trabaja esa pelota. Ahí va cumpliendo el servicio. Servicio, bueno, de mala manera, eficiencia en el servicio, por eso se va a repetir la acción. Sí. Malas cobradas, Gilberto. Así es. Que pueda aprender un poco también los chicos qué significa hacer el saque lateral. Bueno, pisó la raya, así sí, lo indicó el asistente. Sí, y ya no le gusta a la gente. Yo creo que debe enseñar los profes a los chicos también. Sí, corresponde. Presiona Primavera. Ahí está el jugador, el que luce con la 11, Ian Carlos Velázquez. Se va con todo Ian Carlos. Va Velázquez, escapa de la marca. Ahí le encima dos hombres, pero gana el servicio de costado. Va a ser lateral para Iribucua. Sí. Pelota para Iribucua. Ahí intentó irse con todo Velázquez, pero no pudo pasarle todo a los jugadores. Por ende va a ser pelota para Iribucua. Uber Villalba se va escapando de la marca también. Uber gana el servicio de esquina. Sí. Y esta es la posibilidad para el empate, Gilberto. Sí, pelota importante de la esquina. A ver cómo trabaja. Si levanta bien, ahí va a haber alguien solamente que va a cabezar ahí. Importante pelota parada para Iribucua. Por esta vía anotó Primavera el segundo tanto. A ver el centro, ya está la marca por parte de la defensa. No se pudo sacar provecho, Gilberto, de este Así es, servicio. no pudieron los chicos de la sub-8 entonces aprovechar esa pelota parada. 2-1 está ganando Primavera en esta categoría, se está quedando con el título en la categoría sub-8. En la sub-7, Gilberto, Iribucua campeón. Iribucua campeón, gol de Luis Chamorro. Con ese gol se consagra campeón el equipo de Iribucua. Va teniendo el jugador Candia, Julio Candia, con la pierna zurda. Juega Julio. Ahora el balón hacia el costado, campo de juego.
Balón que queda en poder del jugador, el que luce con la 7 es Alexis Peralta. Peralta para Fretes. Elías juega. Se encuentran aquí con el jugador Villalba, centro por abajo, está el empate, el arquero se queda con ese esférico, llegó muy bien con muy buena jugada colectiva el conjunto de Gribouquá. Sí, acá muy bien de vuelta Gribouquá, entre Villalba y el otro, el jugador, el 10, Frete, el 10 Frete, entonces, entre Fretes y Villalba, entonces intentó esa jugada importante, pero se salva el Sport Primavera. Bien. Julio Candia intercepta la pelota allí. Bien para marcar aquí Julio. Candia juega. Balón para Ian Carlos Velázquez. Bueno, se le fue la pelota, va a ser salida. Mejoró en este segundo tiempo bastante el equipo de Gribouquá. Sí, levantó muy bien el Gribouquá esta segunda parte. Muchas gracias a la familia, al amigo Silvino Alderete y familia que apoya la transmisión, y a la escuela de fútbol de Gribouquá. También le mandamos un saludo a la señora Luz Vera, que seguramente estará viendo el partido feliz porque Chamorro marca el gol del triunfo, el título para el Gribouquá en la categoría sub-7. Sí, tal cual. Va Fretes. Va Elías, se cae Elías. Se enredó con la pelota, no pudo sacar mejor rédito de ese avance. Pero lo de Elías Fretes hasta aquí está haciendo un gran partido también. Sí, Villalba, muy bien entre Villalba y Frete, que está creando zozobra al área del equipo del Sport Primavera. Y para la contención, Julio Candia está haciendo muy importante. Sí, muy bien también ahí al medio campo. Sí, señor. Igual que Acosta también la defensa. Sí, señor. Otra vez intercepta Julio Candia. Pierna zurda, saca esa pelota. Va a quedar para el jugador Pereira. Este es bueno también para la transición. Va Pereira, ahí está. Bueno, se cae el jugador Pereira. Falta en perjuicio justamente de él. Armando Pereira se cae en el piso. Falta que sufre, va a ser peligroso. Sí. Tiro libre frontal al arco. Sí, un tiro libre importantísimo acá. Vamos a ver con quién se carga esa pelota. Directamente al arco. Puede ser también Luis Antonio, ¿eh? Sí, es ideal para que pueda probar o intentar remate directo al arco. Sí, señor. Ya se prepara Uber Villalba, el que luce con la 7 frente a la pelota. A ver, 2 hombres, 3 en la barrera. Va Villalba, le pegó el defensor que debía al córner. Y lo festeja como un gol la gente de Primavera, porque evita una caída de su arco. Porque llevó peligro esa pelota, pero pudo sacar el defensor al córner. Ahí está el centro, resta quitando desde el fondo el jugador de Primavera. Va a quedar otra vez para Julio. Ahí está Candia. Intercepta también aquí Ian Carlos Velázquez. Va teniendo Velázquez. Julio Candia deja ahí para Acosta. Roberto Acosta con la posición del balón. Acosta se complica. Ahí le presiona, le roba la pelota. Va el equipo de Primavera otra vez. El jugador Roberto Acosta se interpone ahí para sacar esa pelota. Aquí ya está con el balón el jugador Peralta. Recupera ahí, deja para el jugador Pereira. Falta en perjuicio del número 10. Armando Pereira va a corresponder tiro libre para Gribouquá en su terreno todavía. Sí, va a ser pelota de vuelta para Gribouquá. A ver si saca larga o trabaja dominando pelota hasta el área rival. Roberto Acosta para cumplir. Ahí ya el balón que ya le deja a Roberto. Aquí presiona Alexis Peralta. Ahora Pereira. De la presión por parte del jugador de Primavera. Sigue Pereira. No hubo falta, dice el árbitro. Deja seguir. Va insistiendo el jugador de Primavera. Después el árbitro dice que hasta aquí, final del partido. Se consagra campeón Primavera. La escuela de fútbol de Primavera que le ganó, se impuso 2-1 ante Gribouquá. Y Gribouquá que se queda con el subcampeón, Gilberto. Así es, título entonces para el equipo del Sport Primavera. Entonces este resultado entonces va a Primavera entonces la categoría sub-8. Gribouquá levantó esta segunda parte, pero no alcanza para que pueda empatar el partido. Entonces nosotros vamos a una pausa. Después ya estamos para la categoría sub-10. Es el último partido que vamos a estar haciendo el día de hoy a través de Pulse por Más.
Chamorro, que marcó el único gol para el campeonato de la sub-7 en la tanda de penales y se consagró vicecampeón. Salió el equipo la sub-8 de la Escuela de Fútbol de Grigua. Bien, falta, dice el árbitro. Falta que cobra el juez. Habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Mariscal López. La falta fue en ataque, Gilberto. Ya saca. Que intersecta, se interpone aquí el lateral derecho. Es Samuel Segovia. Ahí está Segovia. Va insistiendo, presionando el número 15, Segovia. Recupera Mariscal. Entregó mal aquí, recupera Ortega. El central, uno de los centrales. Pablino. En este caso el que jugó Pablino Ortega. El árbitro que ya sanciona la falta. Habrá tiro libre para el equipo de Grigua. Así es, hacer pelota para la Escuela de Fútbol de Grigua. Mucho ruido por aquí. Sé que si la gente está escuchando, pedimos disculpas también porque se está haciendo la premiación también. Acá al lado mismo de nosotros y hay mucho ruido. Sí. Así es, exactamente. Así es, le agradecemos al amigo Silvino Alderete y familia que acompaña la transmisión y da su apoyo a la Escuela de Fútbol de Grigua. Gracias al amigo Silvino Alderete y familia. Y también a la señora Luz Vera del exterior estará viendo el partido también y donde acompaña la transmisión a través de Pulse por Más. Bien, el árbitro que ya sanciona la falta. Tiro libre. Ahí está, entonces, que ambos equipos recién se está acomodando la cancha, buscando la fórmula de qué forma se puede atacar a ambos equipos. Hasta aquí 0-0. Frutos. Continúa con ese esférico, va trasladando ese balón. Va a quedar ese esférico para González César. Deja para Fruto de vuelta, intenta entrar en el área. Ya intercepta la defensa otra vez, recupera el número 11 de Grigua que va presionando. Va a quedar ahí para el número 5, Lucas Zorrilla. Uno de los centrales también. Ahí está Lucas. Se muestra Jefferson Villar. Balón para él. Deja para el jugador Frutos. Fruto adelanta para Villalba. Y en el centro busca a González. El arquero se queda con ese esférico. Aquí llegó Grigua. Llegó de vuelta acá a la Escuela de Fútbol de Grigua, categoría sub-10. Llegó, pero estuvo atento ahí el arquero de Mariscal que saca rápidamente la pelota. Este es González. Recupera Mariscal López. Carga hacia la punta izquierda. Se cae el jugador de Mariscal López. Falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre para el conjunto del Mariscal López. Así es, va a ser pelota para el equipo de Mariscal. Ahí consiguió la falta el futbolista de Mariscal López, que va a tener pelota a favor. Acompaña esta transmisión Silvino Alderete y familia. Saludo para el gran deportista. Sí, señor. Silvino Alderete, que está acompañando a los chicos de la Escuela de Fútbol de Grigua. Viene el centro, arriba esférico. Balón que pica, va a quedar para el guardameta de Grigua. Es el arquero titular Diego Núñez. Así es. Como arquero suplente está Enzo Martínez. Sí, es el portero. Entonces, Núñez, en este caso, está en el arco. Va teniendo la pelota Grigua con Villalba. A ver, ese esférico va a quedar para el que luce con la 9, es González. Falta, sí señor, le entró muy fuerte aquí. No sé si se va a salvar de la amarilla porque la falta fue, sí, tarjeta amarilla para el 24. Ahí sí es, amarilla para el número 24. Falta fuerte ahí del jugador del casaca 24. Falta en perjuicio de González. Habrá tiro libre que corresponde para el representativo
de Iribucuá, señoras y señores. Balón hacia la punta derecha. Pelota detenida. Arlin Fruto para cumplir. Balonazo de Arlin González que desvía. Atención con esta jugada. Despeja a un costado. Despeja al córner. En este caso el jugador del Mariscal López. Habrá servicio de esquina. Corresponde para Iribucuá. Así es, pelota importante. Pelota parada que consigue acá el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. A ver cómo trabaja con la pelota parada. Ya acomoda la pelota el número 11 para cumplir. Autoriza el árbitro. Viene el centro, pelota arriba, el cabezazo. Vicente Caje totalmente solo, sin marca alguna. Cabeció, pero faltó dirección en este cabezazo. Sí, ahí Caje ganó la pelota, pero no pudo dar dirección a ese balón. Por ende se salva el equipo de Mariscal. La más clara del partido, podemos llamar a este Gilberto. Totalmente solo. La llegada de Iribucuá, sí. La mayor claridad de ocasión de gol en esta pelota para Ojo porque se viene Mariscal, atención, está el remate afuera de contragolpe casi. Mariscal López encontró el primero del partido y bueno, aquí la réplica por parte del conjunto del Mariscal. Acá respondió con todo el equipo de Mariscal López, la primera llegada importante en el equipo Mariscal, ocasión de gol, acá desperdicia una clara, va a ser salida para Núñez. Categoría sub-10, sub-10 en este caso, Copa Estrella del Norte, este campeonato que hoy se juega los partidos finales en diferentes categorías. Ya estamos con esta categoría sub-10, donde también Iribucuá es finalista, busca su título ante el equipo del Mariscal López. Este partido que corresponde también a Copa Amistad. Sí. Es el título entonces que está buscando el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Bien, continúa con ese esférico, habrá lateral, dice el juez. Habrá saque de costado que corresponde para el representativo de Iribucuá. Para cumplir está el jugador Monjes, del costado del campo de juego. Bueno, está paralizado el juego también. Está sentido Oscar Gael, está uno de los costados también, como uno de los sustitutos también que puede ingresar en cualquier momento. Bien, va teniendo la pelota ahí el jugador del representativo de Iribucuá. Saca Monjes. Era Méndez el que colabora también allí. Va Méndez. Balón retrasado. Ojo, se complica aquí la defensa de Iribucuá. Va para el primero. Atención, el remate al arco. En el poste. En el poste. Y Zorrilla termina dejando ahí a su guardameta. Se salvó Iribucuá en esta. Increíble acá. La pelota por el palo. Se salva el equipo de Iribucuá. Sí, señor, la más clara ahora para el equipo de Mariscal. Y bueno, fue totalmente solo allí, una mala salida por parte de la defensa de Iribucuá que casi le termina en gol, Gilberto. Sí, se salva Iribucuá sinceramente en esta colocación clara de gol. El palo le niega el gol al equipo Mariscal. Va el número 11 de vuelta, intenta. Saca como puede el defensor del Mariscal. Va a quedar para el lateral derecho Samuel Segovia. Segovia sale. Recupera Mariscal. Balón ahí en el círculo central. Adelanta hacia la punta izquierda. Balón para el número 24 que está amonestado. A ver qué hace. Jugador del Mariscal. Pase corto. Habilita el número 36. De vuelta busca el 24 ya dentro del área. Atención con esta. Va a buscar el centro. Bloquea muy bien el número 5, Lucas Zorrilla. Saca el córner, va a ser servicio de esquina para el equipo del Mariscal. Así es, primera pelota parada de la esquina. Acá consigue el equipo de Mariscal. A ver cómo trabaja con la pelota parada. Estamos aquí en el Estadio Municipal Tigre Ramírez, ciudad de Curuguatí. Este compromiso que se juega en los finales. Atención en el centro. Gol. Gol de Mariscal López, señoras y señores, de tiro libre de esquina. Centro que la defensa no pudo sacar. Más bien termina, creo que prácticamente cayendo ahí hacia la parte de la rodilla del jugador del Mariscal López. Y bueno, pelota adentro. Abre el marcador el conjunto del Mariscal. Ahora gana el partido 1-0. Así es, pelota parada. Bien ejecutado. Y ahí el jugador de Mariscal pudo empujar la pelota adentro. Resultado 1-0 arriba el equipo de Mariscal López.
Bien, vamos a ver a los cuántos fue el gol. Vamos a confirmar ahí con los compañeros este primer tanto en esta primera etapa para este 1-0 del Mariscal. Bueno, sí, fue gol. Sí, señor, ya se inició otra vez en el medio. Bueno, 1-0 está ganando el equipo del Mariscal López. Así es. Bueno, fue gol, Gilberto, ¿eh? Así es. Fue... No sé qué pasó, pero marcó gol el árbitro. Ya está 1-0 abajo. A ver. ¿Terminó el primer tiempo? Bueno, ahí está entonces. 1-0 abajo. Este primer tiempo del equipo de Iribucá. En minuto arranca el segundo tiempo. Bien, ya de vuelta para esta segunda parte. 1-0 abajo está el equipo de Iribucá. Ahora arranca la segunda parte. A ver si remonta en esta el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucá o si amplía el resultado, amplía el gol el equipo de Mariscal Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. El partido que ya arrancó de vuelta. A ver, falta, dice el árbitro, habrá tiro libre que corresponde para el equipo de Iribucá. Ya está Pablino Ortega para cumplir. Lo gana Mariscal López 1-0. Ahí saca como puede. Intercepta aquí el jugador Diego Méndez. Balón que queda en poder del jugador de Iribucá. Hubo falta, dice el árbitro, habrá tiro libre para Mariscal. Sí, va a ser pelota para Mariscal. En este caso, ahí tuvo la falta el jugador. Sale rápidamente el equipo de Mariscal. Balón en el círculo central.
jugador de Mariscal intercepta ese esférico. Ahí se repone muy bien el jugador Samuel Segovia. Segovia para Pablín Ortega, que empalma ese balón. Va corriendo hacia la punta derecha el número 11. También ya se muestra González. A ver qué hace. Entre dos, mucho hombre ahí, le marcan, no pierde la pelota. Va continuando Uribucuá en la zona de ataque. Gana muy bien, viene el centro para González. Muy bien la defensa para responder, si no estaba el empate, Gilberto. Sí, muy atento acá la defensa del equipo de Mariscal. Supo sacar esa pelota. A ver cómo responde esta segunda parte de la Escuela de Fútbol de Uribucuá. Bien, va a quedar ese esférico para Jefferson Villar. Villar juega hacia Pablín Ortega. Ya se le fue la pelota, habrá lateral. Habrá servicio de costado, corresponde para el Mariscal que gana 1-0 el compromiso. Ya estamos en esta segunda mitad del partido. Así es, segundo tiempo. Hasta aquí 1-0 arriba el equipo de Mariscal. Vamos a ver si marca el empate el Uribucuá antes que se termine o amplía el equipo de Mariscal. Ahí mala coordinación entre Lucas y el jugador del representativo de Uribucuá. Sale Martínez, que ya está en este segundo tiempo, el arquero Martínez. Ya está Martínez en portería. Núñez quedó ya en la banca. Sí, Núñez, que arrancó en la primera etapa de titular, ahora ingresó en este segundo tiempo el arquero Enzo Martínez. Y a la banca Tiago Núñez. Ya está teniendo la pelota aquí el jugador de Uribucuá, Arlín Frutos. A ver qué hace Arlín. Deja para Jefferson. La marca aquí por parte del jugador de Uribucuá también. Jefferson Villar. Ahí va Jefferson, comete falta. Sí. La falta de Villar. Falta de Jefferson Villar. Va a ser pelota parada de vuelta para el equipo de Mariscal. Y le muestra la amarilla al jugador de Uribucuá. Tarjeta amarilla entonces para el jugador de Uribucuá. El primero para el lado de la Escuela de Fútbol de Uribucuá. Bien, habrá tiro libre. Habrá balón para el equipo de Primavera. Hacia el costado derecho. Posibilidad de levantar y buscar por arriba. El que luce con la 39 ya está frente a la pelota. Él va a cumplir. Viene el centro. Atención para quién. La defensa. Ahora va a complementar Diego Méndez. Otra vez presiona a la gente de Mariscal López. Termina saliendo la pelota afuera. Va a ser saque de meta, dice el árbitro. Así va a ser salida para Martínez. Acá se juega vuelta buscando ya el segundo el equipo de Mariscal, pero va a ser salida para Martínez de su portería. Estamos aquí en vivo desde la ciudad de Curuguatí, cancha municipal. Tigres Ramírez. Sí, señor. Lindo previo, linda cancha, lindo estadio. Una cancha importante que tiene la ciudad del Curuguatí. Sí, escenario que fue elegido para los partidos finales. Estamos aquí con esta categoría sub-10. Hasta aquí se va quedando con el título Mariscal López. Está ganando 1-0 el partido. Uribucuá que no está encontrando el empate. Va a ser balón para el equipo de Primavera. Le digo, para el equipo de Mariscal López. Ya acomoda la pelota para este servicio de esquina. Posibilidad otra vez de buscar el segundo. Por esta vía llegó el primero. Así de esa manera llegó el primero con un tiro de esquina. A ver acá. El capitán del conjunto de Mariscal López frente a la pelota. Él va a cumplir. Autoriza el juez. Viene el centro cerrado. Travesaño y pica. Increíblemente. Se salvó acá de vuelta el equipo de Uribucuá. Pelota parada. Corner. Pelota por el travesaño. Casi gol olímpico. Sí, casi. Se cerró con toda esa pelota. Fue por el travesaño y se salva el Uribucuá. Bueno, finalmente va a ser córner, dice el árbitro. Se debió por alguien de vuelta, creo. Sí, después. Sí. Después del atravesaño picó y alguien sacó. A ver, Pablín Ortega con golpe de cabeza despeja. Queda otra vez para Mariscal, que empuja, va cargando otra vez en zona de peligro. Va insistiendo, viene el remate. ¡Gol! ¡Gol de Mariscal López! Segundo, la defensa que sacó a media, por eso quedó bollando ahí la pelota. El remate y desvió el jugador del Mariscal. Y bueno, termina engañando totalmente al guardameta Martínez para ampliar la diferencia, Gilberto. Así es, doble tiro de esquina está en esta jugada.
sacaron a media la pelota, de vuelta ganó ahí Mariscal, buscó y encontró el gol. Segundo, ya en esta segunda parte, 2-0 arriba el equipo de Mariscal. Bueno, 2-0 para el Mariscal López. Este es el jugador Ortega. Ortega habilita a su compañero. Balón para el jugador, el número 11 que tiene la pelota. Es el jugador Samuel. Va Samuel que intenta ganar, lo hizo. Gana su marcador, engancha. Entra en diagonal. Balón que cede ahí a su compañero que ya se equivoca. Ahora Méndez, otra intercepta, otra vez para Samuel. Este es Samuel, engancha ese esférico. Sigue eludiendo, a ver quién se muestra. Hubo mano allí, sí. Mano, cobra el árbitro. Va a ser tiro libre para Iribucuá. Sí, pelota importante. Tiro libre acá para el equipo de Iribucuá. A ver si acá busca el primero. Descuenta el equipo de la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Sí. Necesita imperiosamente el descuento para pensar en un posible empate, Gilberto. Así es. Y esta puede ser una mejor opción para el descuento. Va Ortega. Viene el centro, busca a Frutos. A ver, la defensa reacciona. Ahora saca hacia adelante. Balón que pica en el medio terreno. Otra vez intercepta el jugador de Iribucuá. Para el que luce con la 27 juega el jugador Oscar Peralta. La deja para Zorrilla. Este que despeja. Balón hacia arriba, busca directamente a Ortega. Va teniendo la pelota de Iribucuá. Saca la defensa otra vez. Queda para el jugador, el número 17 del elenco de Iribucuá. Balón que queda para Méndez. La marca por parte del jugador de Mariscal que gana 2-0. Se escapa ese esférico. A un costado va a ser lateral para el equipo que está ganando 2-0 este compromiso. Así es, cómodamente también está ganando 2-0 porque Iribucuá después de ese gol del primero ya no pudo atacar más, no lleva más peligro al arco rival y Mariscal después de ese gol levantó muy bien anímicamente se levantó y ya está ganando 2-0 cómodamente. Bien, Zorrilla con la pelota, busca a Samuel. Ese frico que termina va quedando para Peralta. Peralta adelanta ese frico ahí para el que luce con la 15. Es Samuel Segovia. Sale a un costado esa pelota. Va a corresponder lateral en este caso. Sí, señor. Lateral hacia la banda derecha. Va a venir el centro. Pelota ras del piso. Martínez, el arquero de Iribucuá, se queda con ese esférico y prepara la salida. Así es. Acá intentó Mariscal de vuelta, pero ya sale rápidamente Martínez con pelota larga. Samuel, deja para Diego. Otra vez Samuel. Escapa de la marca. Se muestra Frutos. Ya pierde la pelota aquí el jugador de Iribucuá. Ya está teniendo la pelota el capitán del conjunto. Poquísimo Mariscal López, sí. De Frutos. Es el jugador más importante que tiene, pero hoy no está al 100% para ese Fruto. Y todas las pelotas que va también son pelotas complicadas que muchas veces les cuesta al 9. Ya saca el guardameta Martínez. Balón que va a quedar para el jugador Samuel. Ahí la marca por parte del número 8. Va Samuel. Entra en diagonal a ver quién se muestra. Balón para Frutos. Arlin Frutos tiene el esférico. Ahora Jiménez. Ya saca la defensa otra vez. Va quedando ahí en el círculo central ese esférico. La número 16, la chica en este conjunto de Iribucuá que está jugando, es el jugador Dana Jiménez. Y bueno, termina el partido. Termina con este marcador final, Gilberto. Mariscal López 2, Iribucuá 0. Así es, el resultado. Vicecampeonato para la Escuela de Fútbol de Iribucuá, campeonato para la Escuela de Fútbol de Mariscal. Nosotros creo que cerramos, ¿verdad, Antonio? Bueno, agradecerle al amigo Silvino Alderete y familia que acompaña la transmisión y también da su apoyo a la Escuela de Fútbol de Iribucuá, y a la señora Luz Vera que acompaña también siempre la transmisión, y le agradecemos a todos ellos. Gracias por estar siempre con nosotros. Nosotros cerramos por aquí la transmisión y posiblemente la próxima vamos a estar de vuelta para más cobertura a la Escuela de Fútbol de Iribucuá. Gracias a nombre de todos los compañeros. Nosotros cerramos de aquí, desde el Estadio Municipal de César Ramírez, de la ciudad de Curuguate. Gracias a todos por igual. Cerramos las, Antonio.
Sí, señor, nos vamos. De mi parte ha sido todo también. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvieron ahí acompañándonos la transmisión y Dios mediante nos reencontraremos a otro encuentro similar. Será hasta la próxima.